Bien, buenas tardes a todos y todas. Bueno, le agradezco al doctor Jorge Zúñiga la invitación. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, que es mi facultad. Y me siento muy contento de estar aquí después de muchos años. Y bueno, también les agradezco a todas y todos por estar aquí. Entonces traigo aquí un poco algunos trabajos que he ido realizando en el transcurso de mi vida con respecto a la obra de Luis Villoro, en su etapa de filosofía política, que es la última etapa, ¿no?, que trabaja Luis Villoro en concreto. Después de este libro famoso de Creer, Saber y Conocer, empieza a dar un giro, ¿no?, a la filosofía política. Y algo fundamental, me parece a mí, porque está escribiendo este libro, El Poder y el Valor, de repente se nos aparece a todos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y entonces, según mi hipótesis, ¿no?, y según lo que he leído, eso va a llevar a Luis Villoro a una postura innovadora en la filosofía política, ¿no? Eso me parece importante. Y casualmente, en ese momento también se está dando una discusión con el multiculturalismo propiamente. Entonces él va a formular, al final de cuentas, una propuesta en principio sobre el multiculturalismo, distinta, ¿no?, a la canadiense, en principio, hay que tenerlo claro. Y bueno, al final de cuentas va a ser completamente influenciado por el STLN. Y ahí acabará su vida, ¿no? Al final de cuentas él muere siendo comandante del STLN, lo cual me parece muy interesante por muchos sentidos. Al final de cuentas, la filosofía política en él cobra un tipo de compromiso político, ¿no? Y así tal cual, de compromiso político dentro del pensamiento crítico. Para mí sí es un autor imprescindible, Luis Villoro. No es el que más cito, mucho menos, pero a lo largo de mi vida sí lo he tenido que trabajar porque me parece imprescindible. Yo voy a ir leyendo y comentando algunas cuestiones. Entonces dice, el objetivo de este ensayo es analizar la obra de Luis Villoro con respecto al tema del multiculturalismo. Se parte de que hay una posible aporía en su planteamiento teórico, la cual se plantea en la propia concepción del multiculturalismo como liberalismo radical. Pues por un lado pareciera que el multiculturalismo tendría que plantear una crítica al pensamiento y a las prácticas liberales, pero por otro, afirma Villoro, tendría que buscar concretar dichas prácticas. La aporía además se expresa de manera definitiva en la contraposición entre derechos individuales, que son los derechos humanos, y derechos colectivos. Surge una pregunta: ¿es posible dentro del liberalismo, desde la apología del individuo, plantear derechos colectivos? Es como la gran contradicción y el gran tema, al final de cuentas, que va a ir pensando Villoro. Hay que analizar en qué sentido este autor se queda atrapado en dicha aporía o lo logra superar. Cabe mencionar que la obra de Luis Villoro, además de ser abundante, aborda distintas áreas de la filosofía. Entre sus textos más clásicos se encuentran Grandes momentos del indigenismo en México, que es un texto clásico y fundante, ¿no?, de sus estudios. Obviamente Creer, Saber y Conocer, mismos que reflejan los diversos intereses teóricos que ha tenido o que tuvo en su vida. Es menester decir que el presente trabajo dejará de lado esa producción teórica. O sea, no me detengo en los grandes momentos del indigenismo ni en Creer, Saber y Conocer. Pues no aporta elementos significativos para la discusión aquí planteada, aunque cabe reconocer que en ella hay una contribución a las respectivas áreas de la filosofía con las que se ven vinculados. Y eso es importante. O sea, el texto de Grandes momentos del indigenismo en México es un texto que hay que revisar, indudablemente, no está de más.
y querer saber y conocer, también hay que leerlo. Es un texto muy interesante, muy erudito, eso hay que tenerlo en cuenta. Estamos ante un autor que leyó todo lo que pudo y indudablemente en sus trabajos se fue mostrando. En principio pareciera ser que el primer texto mencionado sería relevante para este trabajo, pero no es así, dado que plantea la búsqueda de qué entienden por indígena distintos autores no indígenas, discusión que está muy alejada de este trabajo. Ello en el sentido de que no me interesa abordar aquí qué es un indígena y mucho menos qué entienden por ello un conjunto de no indígenas. La discusión que se elabora en el presente ensayo versa sobre los derechos individuales y derechos colectivos, como un aspecto sobre el que es pertinente plantear el tema del multiculturalismo. Al leer diferentes autores que desarrollan el tema del multiculturalismo y de la interculturalidad, se puede realizar una aparente clasificación de la siguiente manera: los liberales, que están absolutamente en contra; los multiculturalistas e interculturalistas, que están completamente a favor, pero no logran hacer una crítica profunda y radical al liberalismo, es decir, se encuentran atrapados en el liberalismo. Y por último, los que se oponen al multiculturalismo y al interculturalismo, por considerar que es un planteamiento teórico-político, producto del liberalismo, infuncional al mismo. Y se cabe mencionar que una de las posturas más radicales contra el multiculturalismo la desarrolla el filósofo Zizek, ¿no? Y lo cito aquí. Han subrayado, a propósito de la celebración multiculturalista actual, de la diversidad de los estilos de vida, que este florecer de las diferencias se basa en lo uno subyacente, en la anulación radical de las diferencias, de la brecha del antagonismo. Fin de la cita. Con lo que queda planteada desde la perspectiva de este autor, que lo uno sigue siendo el fundamento de lo diverso, es decir, que lo multicultural se funda en lo uno y resulta una apariencia. Con respecto a la obra de Luis Villoro, se puede plantear que es un filósofo al que en principio se le podría colocar en el segundo punto de clasificación mencionado, pues al revisar sus textos resulta difícil notar con respecto a qué supera el liberalismo, pues algunos conceptos y concepciones centrales de este las acepta o no logra resignificarlas en una arquitectónica de una filosofía política diferente al liberalismo. Aunque es pertinente mencionar que nuestro autor intenta distanciarse de ella y de dicha corriente, en algún sentido lo logra hacer con buen éxito. Claro, lo va a lograr hacer con buen éxito, al plantear derechos colectivos y al plantear el concepto de nación y de pueblo. Esos dos conceptos van a permitir replantear toda la discusión de la filosofía política que se enfrenta al pensamiento liberal. Ese es como el asunto, cómo enfrenta el pensamiento liberal. Dice, no cabe la menor duda que Villoro ha hecho aportes a la filosofía política. De hecho, su misma postura multicultural e intelectual lo es. Pues si algo hay que reconocerle es que ha contribuido desde México y América Latina a la discusión mundial sobre el tema. Ello en la medida que su obra, a propósito de la temática indicada, surge en un contexto histórico muy peculiar para México, es decir, con la emergencia del neozapatismo, lo cual lo lleva a pensar en la comunidad, en la igualdad e incluso en plantear una discusión sobre qué es la izquierda en el mundo en el siglo XXI, además de que planteó la necesidad de discutir sobre la justicia a propósito, partiendo de su contrario, la injusticia, entre otros temas. Es decir, va metiendo análisis teóricos diversos que resultan más que pertinentes. Lo anterior permite tomar con reservas el supuesto pliegue al liberalismo político. Además, en los últimos textos que publicó, planteó una nueva definición del liberalismo, lo cual resulta interesante por decirlo menos, y a la vez dudoso, pues intenta oponerse a una tradición del pensamiento político. Tal vez le convendría llamarle de otro modo a su propuesta, y no como lo termina denominando, multiculturalismo, un liberalismo radical. Aunque va a dar otras propuestas, como lo vamos a ver adelante. A pesar de todas las críticas que lanza a la modernidad y las falacias que encuentra en las concepciones liberales, no rompe del todo con el liberalismo. Veamos en qué sentido lo anterior es cierto. Entonces vamos a ver la definición del liberalismo que Luis Villoro propone. En la obra de Luis Villoro existe una tensión
con respecto a la concepción del liberalismo, pues por un lado pareciera ser que rompe con él, pero por otro desarrolla distintas posturas que denomina liberales. Veamos esto con más detenimiento. En principio plantea una confrontación entre la modernidad y las naciones que fueron colonizadas. Entonces aquí luego empieza la crítica al liberalismo. La confrontación se descubre a partir de que se logra despertar de un sueño o superar una ilusión planteada por la razón. Y cito a Luis Villoro. Desde el siglo XVI, una de las culturas que pueblan el planeta fue víctima de un espejismo. Se creyó la única verdadera. El pensamiento moderno es la expresión de una sola palabra, la de Occidente, el dominador. Fin de la cita. Es precisamente a partir de dicha confrontación que se puede desarrollar teórica e históricamente la crítica a la modernidad y al liberalismo, pues ambos se plantean como homogéneos y hegemónicos. Y cito aquí a Villoro: la reivindicación de autodeterminación de los pueblos, nacionalidades o etnias dentro de un Estado soberano es una afirmación de su voluntad de formar parte del Estado por decisión propia y no por la imposición de un poder hegemónico. Fin de la cita. Por supuesto, aquí ya está pensando con los zapatistas, cuando habla de la reivindicación de la autonomía de los pueblos, naciones o etnias. Entonces son tres categorías que hay que tener muy presente. Aquí se ponen estos conceptos: pueblo, nación o etnia. Bueno, se pone a la categoría de ciudadano, así tal cual. Eso hay que tenerlo presente. Continúo yo. Para Villoro es posible distinguir una forma ideológica liberal, la cual parte del presupuesto de que el Estado-nación es homogéneo. Claro, y el concepto de ciudadano sirve para hacer homogéneo al Estado-nación. Ideología que se plantea la universalización y homogeneización, pero desde una praxis violenta, pues, y cito aquí Villoro, la marcha de la universalización de la cultura no ha sido la obra de la comunicación racional y libre, sino de la dominación y la violencia. Fin de la cita. Entonces, la pretendida universalización y homogeneización es producto de dominación y violencia, así tal cual. En general se puede decir que la modernidad, desde la perspectiva de Villoro, tiene tres rasgos fundamentales: el individualismo, la primacía de la razón instrumental y el atomismo de la sociedad. Son las tres principales características que él indica, ¿no? Además inventa al Estado, que coincide con la nación, como uno de sus fundamentos ideológicos. Y cito aquí a Villoro: a todo Estado debe corresponder una nación, a toda nación debe corresponder un Estado. Fin de la cita. Lo cual evidentemente Villoro dice que eso es falso, pero esa es la postura liberal, ¿no? Dicha idea de correspondencia entre Estado y nación tenía por pretensión llevar a la unidad, uniformidad y homogeneidad, pero no dejó de ser una ilusión, una pretensión histórica, producto de la arrogancia de la razón del mundo europeo de la modernidad. Cabe mencionar que el Estado-nación surge de una concepción naturalista o contractualista estilo Hobbes. En él no se reconoce la preexistencia de dichos pueblos, culturas o naciones. Y cito aquí a Villoro: la sociedad no es vista ya como la compleja red de grupos disímbolos, asociaciones, culturas diversas que han ido desarrollándose a lo largo de la historia, sino como una suma de individuos que conviven en hacer suya una voluntad general. Fin de la cita. Ese va a ser uno de los aspectos centrales que produce la dominación, pues desde el estado de naturaleza se declara la existencia de un espacio vacío y la inexistencia de la comunidad política, por lo cual quien funda el Estado moderno lo hace desde, se podría decir, un punto cero de la historia, pues lo cual es una quimera históricamente y también es una quimera desde la filosofía, ¿no? Eso hay que descubrir. No hay punto cero, lo que hay es invasión y dominación, y de ahí hay una reconstrucción de un Estado que no es un Estado-nación,
Eso es lo que hay que ir develando o se devela a partir de la postura de Luis Villoro. Además plantea que el modelo liberal tiene otras características, entre las que cabe mencionar están que el fin del Estado es el mantenimiento y protección de las libertades individuales, la igualdad en tanto reconocimiento de la capacidad de autodeterminación y la apología del bien que cada individuo decida buscar. Este individuo que busca su bienestar de forma aislada es un ciudadano, categoría política conveniente y pertinente para el propio liberalismo, pues permite, y cito a Villoro, hacer abstracción de toda diferencia, lo despoja de su pertenencia a comunidades concretas para, en igualdad de condiciones con todos los demás individuos, formular un nuevo contrato social. Fin de la cita. Precisamente con el individuo y el ciudadano se termina ideológicamente con la comunidad y con la historia de los pueblos, culturas y naciones. Claro, pero como lo plantea aquí Villoro, es una terminación ideológica, entendidora como un planteamiento falso. Ese es el punto. En general se puede aceptar que el liberalismo constituye y es un ideal de la sociedad en la que, y cito a Villoro, el modelo concibe ante todo la sociedad como una suma de individuos que regulan sus decisiones por sus concepciones personales del bien y sus intereses particulares. Fin de la cita. O sea, aquí algo central es concepciones personales del bien. O sea, no hay comunidad, según la postura liberal, ¿no? Además, la lógica de dicho modelo, que es completamente infinita entre los distintos individuos, termina produciendo mayor desigualdad y más desintegración social. Todo lo anterior no debe obviar que el liberalismo es una doctrina política y económica que plantea formas de gobierno y de mercado. Frente al liberalismo dominador, Villoro plantea otros tipos de liberalismo, entre ellos un liberalismo radical. Veamos en qué consiste. En algún sentido, se puede plantear que el liberalismo radical o el multiculturalismo es producto de una constatación fáctica y de una situación histórica, pues Villoro indica, y lo cito, la ilusión ha terminado. Esta cita es así importante, la ilusión ha terminado. Primero es el despertar de las naciones colonizadas, luego la profunda crisis de los estados nacionales, las reivindicaciones de los pueblos y etnias ignoradas por un Estado que se creía homogéneo. Fin de la cita. Entonces, es importante. Se está ante un nuevo hecho histórico y una nueva situación histórica. ¿Qué está pensando ahí? El alzamiento del EZL. Entonces, la repito, primero es el despertar de las naciones colonizadas, la profunda crisis de los estados nacionales, las reivindicaciones de los pueblos y etnias ignoradas por un Estado que se creía homogéneo. Y claro, el Estado, por lo menos los estados dentro de América, son todo menos homogéneos. Así como se fueron construyendo, ¿no?, en el siglo XIX, bajo esta pretensión de ser estados homogéneos. Dicha situación fáctica e histórica lleva a plantear una reflexión a partir de la filosofía política, en la cual, aparte de cuestionar al liberalismo, es necesario incluir principios o valores éticos a la posible nueva realidad política. Llama la atención que nuestro autor redefine el concepto de liberalismo que hemos expuesto en el apartado anterior. Precisamente pretende ampliar la concepción liberal. Veamos en qué sentido lo hace, y lo cito. En términos generales, podríamos llamar liberal o libertaria a cualquier posición que, frente al autoritarismo, sostuviera el ideal de la libertad. Entonces, el liberalismo que él empieza a plantear se opone al autoritarismo, se opone a cualquier práctica o pretensión de acabar con la libertad. Precisamente identifica liberalismo con cualquier práctica política o ética que busque la libertad, lo cual le lleva a afirmar que el multiculturalismo es una forma de liberalismo, pero distinta a la que en la sección anterior definimos. Y cito a Villoro: nacido de un movimiento libertario, si por liberalismo entendiéramos justamente una doctrina que exige la libertad. El multiculturalismo está en la línea
de un liberalismo radical. Entonces va a plantear que hay un liberalismo radical. Eso es importante. Y fin de la cita. Cabría preguntarse si el multiculturalismo está en la línea del liberalismo radical o es el liberalismo radical. Pues, ¿qué otras manifestaciones identifica Villoro con la reivindicación por la libertad en el siglo XXI? La respuesta a la pregunta planteada se encuentra implícita en los distintos libros de nuestro autor. A las reivindicaciones por la libertad le llega a llamar interculturalidad, un nuevo liberalismo, modelo igualitario, liberalismo radical, multiculturalismo, Estado plural, o nuevo proyecto de nación. O sea, le va poniendo varias categorías a la posibilidad de superar el liberalismo. Y aquí lo cito a Villoro. No tendría por qué expresarse en una ideología doctrinaria. Bastaría con proclamar la unión de dos ideas regulativas, claves para orientar la construcción de una sociedad renovada. Esas ideas serían libertad de realización para todos y entre todos, comunidad. Entonces ya llegó al tema de la comunidad en algún sentido. El liberalismo radical tiene que permitir la construcción de una sociedad renovada que tiene como fundamento la comunidad. Entonces, Villoro va a ser interesante porque va a plantear que frente al individuo hay un a priori de la comunidad. O sea, no hay individuo, hay comunidad antes que individuo. Ideas regulativas por un lado, pero también podría decirse que son dos principios éticos políticos que constituyen el aporte de Luis Villoro a la filosofía política contemporánea, que ponen en cuestión al liberalismo clásico y a la propia concepción del liberalismo radical del propio autor. Pues la segunda idea regulativa, comunidad, en donde todos podrían ser libres, es antiliberal, por supuesto. Bueno, esa es mi interpretación, aunque Villoro la mete en el tema del liberalismo radical, multiculturalismo, etcétera, ¿no? Pero yo creo que más bien ya dio un paso dentro de la filosofía política y no logró definir conceptualmente en qué consistía dicho paso, ¿no? A pesar de que rescataba de manera original en ese momento la idea de comunidad. Entonces pongo aquí la propuesta de derechos colectivos particulares como fundamento de los derechos individuales. Entonces esto es interesante. La propuesta de derechos colectivos como fundamento de los derechos individuales. O sea, se ha invertido la lógica del pensamiento. Para Luis Villoro, la exigencia de derechos colectivos surgió como una manifestación histórico-política de lo que denomina pueblos, cultura, nación o etnia. De hecho, la exigencia de justicia frente a lo que denomina nuestro autor ideología liberal, en este caso lo expuesto en el primer apartado de este trabajo, se concreta en el multiculturalismo o Estado plural. Y cito a Villoro: el verdadero estado de democracia no es el estado homogéneo, sino aquel en que todo individuo perteneciente a cualquier grupo cultural tiene garantizadas las posibilidades de realizar su libertad dentro de una comunidad cultural a la que pertenece y participa, al igual que cualquier otra comunidad cultural, en las decisiones que competen a la sociedad. Ese es el Estado plural. Entonces ya ha dado otro paso. Entonces estaba el multiculturalismo, el liberalismo radical, y ahora habla del Estado plural. Entonces repito la cita: el verdadero estado de democracia no es el estado homogéneo, sino aquel en que todo individuo perteneciente a cualquier grupo cultural tiene garantizadas las posibilidades de realizar su libertad dentro de la comunidad cultural a la que pertenece y participa, al igual que cualquier otra comunidad cultural, en las decisiones que competen a la sociedad. Ese es el Estado plural. Entonces, ya no es la voluntad del individuo que busca su bienestar, como lo había planteado en la primera definición del liberalismo. Ahora está hablando de que está la comunidad y que hay que integrar al individuo en esa comunidad, y desde esa comunidad el individuo establece proyectos, pero quien está estableciendo el proyecto es la comunidad. Y que además en el estado homogéneo, en la medida que no existe, lo que se da es un conjunto de comunidades que deben de establecer un proyecto
en conjunto dentro del Estado. Entonces ya la cuestión se va volviendo más interesante. Y continúo yo. La posible construcción de dicho Estado es lo que histórica y políticamente en este momento se está exigiendo, ¿no? Claro, se está exigiendo la construcción de Estados plurales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Villoro aporta elementos teóricos para dilucidar dicha posibilidad. Entre lo que cabe destacar se encuentra la fundamentación que realiza de los derechos colectivos como un a priori de los derechos individuales. Nuestro autor es consciente de que dicho planteamiento supone una antinomia, la cual pretende solucionar a partir del análisis del fundamento de los derechos humanos. Y cito a Villoro: los derechos humanos fundamentales, como el reconocimiento en el orden jurídico de la exigencia de satisfacer necesidades básicas propias de toda persona. Fin de la cita. A aquello que satisface dichas necesidades las denomina valor objetivo. Entonces, la posibilidad de satisfacer una necesidad es un valor objetivo. A partir de una argumentación histórica plantea que el derecho de los pueblos no había aparecido porque no tenía conciencia del estado de dominación sobre ellos, ni se había convertido en un valor objetivo. Claro, entonces cuando se tiene conciencia y autoconciencia de que hay necesidades básicas por satisfacer, aparecen entonces las demandas que él denomina valor objetivo, ¿no? En ese momento surgen estos movimientos. Villoro no niega, al contrario afirma, como valores objetivos los derechos humanos planteados por el liberalismo. Los derechos humanos individuales, tales como los derechos a la libertad, a la seguridad, a la existencia, a la integridad física, etc. Pero lo significativo es que dichos valores objetivos les antecede el derecho de los pueblos. Entonces, por eso es el a priori, ¿no? Hay algo que los determina. Y cito aquí a Villoro: la realización de la libertad individual tiene, pues, una condición: el respeto a la pertenencia del individuo a una comunidad de cultura, es decir, a un pueblo. Entonces, este es un valor objetivo. Y podríamos decir, así como lo plantea Francis Kramer, ¿no? En la crítica que le hace al neoliberalismo, que dice: los neoliberales eligen un derecho humano, que es el derecho humano principal, y todos aparecen que es el derecho a la propiedad. Aquí, en algún sentido, lo que plantea Villoro es, dentro de los derechos humanos, hay uno que es el valor objetivo y que es el principal. ¿Cuál es? La pertenencia del individuo a una comunidad cultural, desde donde va a construirse el Estado. Ese es el punto. Entonces, ese es un planteamiento radical. Entonces, repito, la realización de la libertad individual tiene una condición: el respeto a la pertenencia del individuo a una comunidad de cultura, es decir, a un pueblo. Fin de la cita. Esto último parte del supuesto de que el individuo es una realidad concreta e histórica. Por lo tanto, y cito a Villoro: la comunidad a que pertenece una persona le precede y le rebasa. Ofrece a todos sus miembros un horizonte común para sus elecciones personales, una cultura. Fin de la cita. Entonces, este apartado es muy interesante. La comunidad precede y rebasa al individuo. No es una elección, es una condición fáctica. Nace el individuo, jamás nace aislado, nace en una comunidad histórica que te antecede y te va a rebasar una vez que mueres. Y esa comunidad, dice, ofrece un horizonte para las elecciones personales, claro. Algo así tan simple: ¿qué voy a comer hoy? Si decido comer algo con maíz, como nosotros, la mayoría, es porque pertenecemos a una comunidad que come maíz, en principio. Así de simple. Si pertenecemos a otra comunidad, no comeríamos maíz. Pero bueno, entonces hay una cultura que nos antecede y nos rebasa, y que orienta todas nuestras acciones. Afirma Villoro que los derechos individuales no se presentan sin primero cumplir los derechos de los pueblos. Entonces,
primero se cumplen los derechos de los pueblos y luego se podrán cumplir los derechos individuales. Y cito, nadie puede elegir su plan de vida más que considerando el conjunto de fines y valores realizables a que puede tener acceso, y ese conjunto está dado por la cultura. Fin de la cita. Entonces, mi plan de vida está determinado por el pueblo al que pertenezco, por la cultura a la que pertenezco, por la nación a la que pertenezco. Entonces, eso es muy importante. De hecho, el mismo derecho a la libertad lo condiciona a dichos derechos culturales. Entonces, hay un derecho cultural, ¿no?, que determina todos los demás derechos. ¿Y cuál es el primer derecho cultural? Entonces, la reproducción de la propia comunidad, ¿no? Así tal cual. Y cito aquí a Villoro. Para que cualquier persona pueda realizar un mínimo de libertad de elección, necesita, en primer lugar, condiciones culturales. No puedo elegir un programa de vida fuera de las alternativas que la cultura en la que estoy inserto me ofrece. Fin de la cita. Entonces, tiene razón Villoro al plantear esto. Los proyectos de vida no se eligen como pensaban los liberales, ¿no? No es una elección individual, sino que están determinados por la comunidad a la que pertenece uno. Entonces, hay algo aquí, ¿no? Uno no elige a qué comunidad pertenecer, es donde naces. Eso es, en principio, irrebasable. Por lo cual, el derecho de los pueblos a existir en sus diferentes culturas es una condición de posibilidad de los derechos individuales. Lo repito, por lo cual el derecho de los pueblos a existir en sus diferentes culturas es una condición de posibilidad de los derechos individuales. ¿Ya? Si violas el derecho a existir de los pueblos, de las culturas, de las naciones, de las comunidades, entonces jamás podrás dar y cumplir derechos individuales. Ya invirtió todo el pensamiento político, todo. El primer valor objetivo que se desprende de los derechos de los pueblos es el de permanencia y desarrollo de las diferentes culturas. Entonces hay valores objetivos, habíamos dicho. El primer valor objetivo que se desprende de los derechos de los pueblos es el de permanencia y desarrollo de las diferentes culturas. ¿Ya? Que dice en ese momento de irrupción del STLN, lo que se está planteando, el derecho a existir. El segundo valor objetivo es el derecho a la autodeterminación. Claro, debo de existir como mi tradición cultural lo determina, no como lo determina la intervención o la invención del Estado-nación o del pensamiento liberal. Dicho derecho sería una condición de posibilidad de que el Estado multicultural surgiese. Ello le daría legitimidad al propio Estado. Es importante hacer notar que no son derechos exclusivamente culturales, sino también políticos, económicos y sociales. Y cito aquí a Villoro. Pese a la pluralidad de puntos de vista sobre el mundo, pero estas son las cosas, para que las distintas culturas puedan realizarse entre sí sin coacción, tenemos que admitir ciertos valores transculturales como condición para que las distintas culturas puedan convivir. Entonces va a plantear, porque esa era una discusión que se daba mucho, ¿no?, en ese momento sobre el multiculturalismo y la interculturalidad, como valores interculturales, ¿no?, que permitiera la existencia de diversas culturas. Si no se acepta lo anterior, la injusticia, la dominación y la irracionalidad continuarían siendo las características de la modernidad. Ahora bien, el multiculturalismo que propone Villoro parte de que no se puede aceptar un relativismo absoluto, sino que si se quiere construir un mundo más justo, sin dominación irracional, se requiere que todas las culturas por lo menos compartan los siguientes valores y principios políticos que denomina morales entre naciones. O sea, no entre estados, sino entre naciones. Acuérdense que no a cada nación le corresponde un estado, ni a cada estado le corresponde una nación.
La razón tiene múltiples manifestaciones, este es el primero. La razón tiene múltiples manifestaciones, por lo cual existe una pluralidad de concepciones del mundo, las cuales todas son legítimas. No se debe de volver a reducir la racionalidad a una sola expresión de la razón, como la razón europea, ¿no?, que inicia la modernidad. A partir del diálogo este es el segundo, a partir del diálogo y la percepción de que el otro expone sus puntos de vista desde la razón, además de que nos perciba como racionales. Se puede plantear que la comunicación se debe dar entre la diversidad cultural. Tercero, solo con el diálogo puede superar la dominación y la violencia. Estos tres puntos son los que permitirían construir una sociedad más justa. Entonces, ahí ya invirtió todo el pensamiento político. Para él lo que hay es una a priori de la comunidad y hay diversas comunidades, naciones, etnias o culturas con diversos proyectos y no hay un Estado homogéneo ni un solo proyecto civilizatorio, ¿no?, como los europeos desde el liberalismo y la práctica expansionista nos plantearon primero fácticamente y después discursivamente. Es momento de retomar la problemática enunciada con respecto al planteamiento de Villoro de que estamos en crisis, pues para él vivimos el fin de una época, la crisis de una institución moderna, el Estado-Nación. Dicha crisis se produce de la ruptura entre Estado y nación. Las naciones históricas le plantearán nuevos retos y reclamos a la pretendida homogeneidad del Estado, a los derechos individuales, al ciudadano, al poder político y económico que representa. Ahora bien, estas demandas se fundan y encuentran su origen en las diferencias que hay entre nación y Estado. Desde el planteamiento de Luis Villoro, la nación tiene 4 grandes características que lo distinguen del Estado y que resultan ser negadas por el Estado moderno. Las características de la nación son: primera, formas de vida compartida, una manera de ser, sentir y actuar en el mundo. Conforma un marco de todas las creencias básicas, creencias valorativas que dan sentido a la vida, criterios generales para dar razones de una creencia, adhesión a un modo de vida, además una lengua común, objetos de uso, tecnología, ritos, creencias, saberes, instituciones sociales, rituales cívicos. Esa es la primera característica de la nación. Segunda característica: se pertenece a una nación a partir de las relaciones familiares, la ascendencia, la sangre. Pero esto no es definitivo ni suficiente, pues se tiene que asumir una forma de vida, una cultura, una historia colectiva. De hecho, es la integración de una identidad cultural. Entonces, la nación tiene una identidad cultural, producto de creencias, formas de vida y de una historia colectiva. Tercer característica de la nación: una nación tiene una continuidad temporal, del pasado al presente como tradición y del presente al futuro como proyecto. En ambas tensiones comparten fines y valores que dan sentido a la acción colectiva. Entonces, esto es muy importante. La nación tiene una continuidad temporal. Ya decíamos, el individuo nace dentro de una nación que obviamente le antecede, pero además esa nación se proyecta en el futuro. Morirá el individuo, pero la nación tiene un proyecto. Entonces eso es importante, tenerlo presente. El cuarto punto: toda nación tiene continuidad en el espacio. Puede ocupar una extensión de tierra, la cual no tiene que usar y estar limitada necesariamente por fronteras, ni por estados, ni habitada en su totalidad. ¿Claro? Entonces la nación tiene continuidad en el espacio. Incluso puede haber desplazamientos masivos de una comunidad o de una nación y reproducirse la nación en otra espacialidad. Eso hay que tenerlo presente. Ahora bien, una vez que se han expuesto las principales características que tiene una nación, desde la perspectiva de Luis Villoro, se puede plantear que para él existen 2 clases de naciones. Las primeras son las tradicionales o históricas,
cuyo origen se remonta al pasado, comparten origen y continuidad cultural. Ellos son los ejes de su identidad y lo que les permite permanecer en ella. Y cito aquí a Villoro: la nación deriva de un pasado, herencia es destino. Fin de la cita. Las segundas son proyectadas, en donde se acepta la construcción de una identidad por asumir. La pertenencia a esta se da por aceptar el proyecto hacia el futuro. Entendida así, la nación cumple con la necesidad de todo ser humano de pertenecer a una comunidad y tener identidad. Ello permitirá elaborar una discusión relevante sobre la importancia de los derechos colectivos como condición de posibilidad de que se cumplan los derechos individuales. Es decir, la nación histórica permite plantear como invención y ficción al Estado moderno, pues sin naciones históricas no habría individuos, ciudadanos ni estados. Pero no solo dichas categorías, pues Villoro desarrolla otro concepto, el de etnia, con el cual designa a comunidades de cultura no ligadas necesariamente a un territorio, ni forman una nación. Ya agregó otra categoría. Otro concepto clave es el de pueblo, el cual tiene dos características centrales: una identidad y características propias, además de una relación con un territorio, independientemente lo ocupe o no. Pues pudo haber sido expulsado de él. Pueblo y nación podrían coincidir conceptualmente, por lo cual Villoro plantea, y cito: las naciones deben considerarse pueblos con derechos a la autodeterminación. Con la elaboración de conceptos como pueblo, nación y etnia, se vislumbra que ha habido un intento por parte de la filosofía política elaborada por Luis Villoro de entender el proceso histórico que va del siglo XVI al siglo XXI. Esas categorías permiten comprender las demandas históricas que los pueblos indígenas originarios realizan al Estado-nación. Es decir, estamos ante la teorización y problematización filosófica que responde a problemas históricos concretos. Pero no solo ello, Luis Villoro dará un paso más y propondrá la construcción de un Estado, ya no homogéneo, sino un Estado plural. Ahora bien, Villoro propone la fundación de un Estado plural, el cual supondría derecho a la igualdad y derecho a la diferencia. Igualdad que no sería uniformidad ni homogenización. Y cito a Villoro: igualdad no es uniformidad. Igualdad es la capacidad de todos los individuos y grupos de elegir y realizar su plan de vida, conforme a sus propios valores, por diferentes que estos sean, en lugar de buscar la homogeneidad, respetar por iguales las diferencias. Fin de la cita. Precisamente, si se respetaran las diferencias en lugar de pretender homogeneizar lo diverso, entonces se permitiría que las naciones históricas continuaran con su proyecto histórico, que como vimos tienen un proyecto hacia el futuro producto de su pasado. Condición para ello es crear espacios jurídicos, políticos, económicos, culturales, educativos, que posibiliten el cumplimiento de sus determinaciones históricas. Y cito a Villoro: el reconocimiento del derecho a la diferencia de pueblos y minorías no es más que un elemento de un movimiento más general que favorece la creación de espacios sociales en que todos los grupos y comunidades puedan elegir sus formas de vida, en el interior del espacio unitario del Estado. Fin de la cita. Ahora bien, Villoro indica que una nación se contrapone al individuo o ciudadano. La nación es una comunidad que tiene sus propias peculiaridades e intereses, mientras que la libertad individual del ciudadano que propugna el liberalismo implica la ausencia de la comunidad y, por lo tanto, de sus intereses. Es importante resaltar que en ambos casos hay intereses individuales, tanto para el ciudadano como para la comunidad y sus integrantes, pero en esta última aparecen y prevalecen los intereses del grupo. Esto es fundamental. Entonces, en la comunidad lo que prevalece son los intereses del grupo. La comunidad tiene por fundamento el servicio, no el cálculo del propio beneficio, dice Villoro. Histórica y, por lo tanto, empíricamente, la comunidad o la nación histórica antecede al Estado-nación, por lo que habría que transformarlo en Estado plural o en lo que también Villoro llama comunidad renovada. De lo que se trataría sería de reformar el Estado-nación, producto del pensamiento liberal,
por lo cual parte de 4 elementos centrales del liberalismo, los cuales han sido mencionados. Pues hasta ahí llegó. Muchas gracias por su atención. Gracias.